Amigo, recientemente tuve la oportunidad de ver la película o la nueva entrega de la película Exterminio, que se llama El Templo de los Huesos, y que esta es una secuela de varias que han existido desde el año 2008, si no estoy mal, 2002, perdón, que fue la película original, y mucho más allá de los zombies, porque esta tiene una historia bastante interesante, que bueno, hay algunas personas que no les ha gustado, se respeta el punto de vista de cada uno de ustedes, en comparación con otras películas de zombies. Algunas personas dicen que es ya un tema muy repetitivo. Sin embargo, esta tiene un guión interesante, además de uno de los cineastas, que es el señor Daniel Boyle, bastante importantes, o Danny Boy, como también le dicen algunos, ¿no? Este señor, bueno, esta película, como habremos de recordar, surgió en el año 2002, sí, dirigida por Danny Boyle y escrita por Alex Garland, y utiliza la premisa de un apocalipsis zombie. Esto pues no es nada nuevo, ya lo hemos visto en muchas cintas, pero profundiza en aspectos muy importantes que, bueno, el horror, más allá de lo que se ve en comparación de que, bueno, seres que andan ahí mordiendo a otros y todo esto, es más que nada una analogía de lo que en realidad es el ser humano y de lo terrible que podemos llegar a ser como personas también en muchos aspectos, mucho más allá de estas cuestiones físicas. Y sí profundiza en aspectos oscuros de la naturaleza humana, como por ejemplo este tema de la ira, ¿no? El tema de la ira, ¿cuántos de nosotros en muchas de las ocasiones caemos en esto de que todo nos hace enojar, nos molestamos por muchas cosas? Bueno, el tema de la ira, la furia contagiosa y los peores sentimientos resultantes del colapso social. Y es que, pues sí, muchas de las veces todo ese tipo de cosas, como es la ira, nos puede llevar a cometer los actos más atroces que la humanidad también ha hecho, y por ello se han levantado conflictos bélicos y cuánta cosa, y bueno, en lo personal también muchos de nosotros hemos llegado a tener algunas decisiones que no son precisamente las mejores. Bueno, esto es más o menos lo que profundiza. Y bueno, a diferencia de las películas de zombies tradicionales, la amenaza aquí es un virus de la rabia que convierte a los infectados en seres frenéticos, violentos e incontrolables en segundos. Y es que, como habremos de recordar, una de las escenas más icónicas de esta cinta, de la primera parte, es cuando está lo que es un chimpancé. Más que nada es lo que recuerdo, y lo tienen viendo como una especie de película de mucha violencia, donde se ve todo ese tipo de cosas que la humanidad ha hecho, y bueno, de una u otra manera va captando todo este sentimiento, esta sensación de todo lo que es la agitación, la misma violencia y todo ello, y esto hace que pues adquiera, o este chimpancé adquiera lo que es ese sentimiento de ira y se transforme en un virus que al entrar en contacto con el ser humano, pues ya es la manera en que vemos cómo se lanzan contra otras personas tratando de morderles y demás, y transmitir la enfermedad. La infección no acaba con el huésped, sino más que nada lo despoja de su razonamiento. Ya no es la persona, sino que ya está controlada por este virus o esta enfermedad, llenándolo de una furia contagiosa y una rabia que puede llevarlo a cometer, como les decía yo, los actos más atroces, ¿no? Como desvivir a otra persona. Se convierten de esta manera en monstruos sedientos de sangre, la rabia humana como enfermedad. Sí, la película sugiere que la ira destructiva humana real no solo es un fenómeno sobrenatural, y que el virus es una metáfora de los peores instintos desatados. Por eso les digo que tiene un guión interesante, porque tiene una cierta analogía o una metáfora que fue idea también de este director y del escritor de esta cinta. Bueno, y también uno de los temas que se plantea es la ira justificada contra la racional. Hacia el final de la película cuestiona si la ira es siempre negativa, o si, como en el caso de Jim, que es el personaje que hace Cillian Murphy, que es el afamado pues actor de esta película, y que se quedó sin duda como icónico de esta producción, puede ser una respuesta racional ante un mundo hostil. Y bueno, sí, los peores sentimientos y el comportamiento humano, la crueldad de la supervivencia. La película explora la idea de que los verdaderos villanos no son los infectados, sino más bien los humanos sobrevivientes. ¿Sí? ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Bueno, los humanos sobrevivientes que para vivir se convierten en monstruos cometiendo actos de violencia extrema. Pues sí, aquí ya se pone a juicio de cada uno de ustedes quiénes en realidad los monstruos, sino aquellos que pues ya también de alguna manera, aunque no estén infectados, pero ya en el sentimiento de querer acabar con ellos, con los zombies, pues terminan también cometiendo actos atroces, y como que se apodera de ellos ese sentimiento de ira. Y bueno, en el tercer acto del personaje del mayor Henry West representa la degradación humana. También entramos en el terreno de la desesperación y soledad, ya que la atmósfera de un Londres desolado provoca una profunda soledad y desesperación. Yo creo que aquellos que hemos visto esta película, sin duda el ver ese Londres completamente solo,
solo sí nos deslumbra, nos ponemos a pensar, ¿y si un día pasara? ¿Y si un día nos encontráramos solos ante el mundo? Y sí, se da porque el personaje es Hola, en Hello, en inglés, bueno, que está preguntando, hola, hola, ¿hay alguien aquí? Y bueno, prácticamente nadie le contesta al personaje de Cillian Murphy. La angustia de ser el último sobreviviente, ¿sí? Bueno, Exterminio redefine el género zombie, centrando su horror no solo en ese, pues eso, ¿no? De ver a alguien que ha sido agredido por otro ser humano, sino en la furia que emerge cuando la civilización desaparece, obligando a los personajes a enfrentarse a la ira que habita en sí mismos. Y bueno, analizando también estas nuevas producciones, porque aparte de El Templo de los Huesos, hubo otra película anteriormente que se estrenó ya casi para final del 2025, simbolizan también el colapso de la moralidad y la cultura británica tras casi 3 décadas de cuarentena. Sí, imagínense ustedes tener 3 décadas de cuarentena, pues son muchos años, y esto se dice que todavía no termina, bueno, en la película todavía no terminaría allí en Europa, y pues este tema explorado por Danny Boyle y Alex Garland, que es el escritor, y se da un nuevo tipo de peligro. ¿Cuál es el nuevo tipo de peligro que podemos encontrar en estas películas? Bueno, a diferencia de las primeras películas enfocadas en el terror visceral de la ira, los Jimmys, que es un grupo, para aquellos que hayan visto la película, en El Templo de los Huesos aparece un grupo satanista, un grupo que busca hacer, que hoy lo podríamos comparar con cosas que están apareciendo en la política, pero bueno, aquí más que nada no nos vamos a meter en ese tema, pero si ustedes hacen la analogía se parece mucho, pero bueno, vamos a enfocarnos en la película. Y sí, los Jimmys es un grupo como una tipo secta que trata de poder infundir este miedo de hacer maldades y demás, y que eso se vaya expandiendo por el mundo. Por eso les decía que se parece con la política, pero bueno, los Jimmys representan el miedo al ser humano y cómo el trauma a largo plazo puede convertir a los sobrevivientes o supervivientes en monstruos, a menudo peores que los propios infectados. En resumen, los Jimmys son la representación de cómo la sociedad se ha deformado. Les digo, se parece mucho a los momentos actuales también. Se ha deformado y convertido en un culto al horror y la locura, siendo Sir Jimmy su máximo exponente de la locura fanática, que es el personaje del güerito niño que aparece en una de las películas y luego después, ya de grande, termina convertido en ese líder de esa secta satánica o satanista. Y bueno, pues aquí la analogía para cerrar este video, porque tampoco será muy largo, solamente comentarles que bueno, me parece interesante, ¿no? Estas películas porque hacen traen eso de trasfondo, a comparación de otras películas que al final de cuentas a veces no te dicen de dónde surgió el virus, el por qué, o que los mismos escritores no te explican si hay algo más, ¿no? Aquí pues juegan con ese tipo de analogías o metáforas que tienen que ver con muchas cosas de la vida, nada más que no nos damos cuenta, y claro, plasmado a través de una película, una historia que te están planteando, pero tiene esto interesante también. Bien, me pareció buena la película, pero bueno, ustedes tendrán su mejor punto de vista, su mejor opinión a final de cuentas.